Estudiantes, buenos días. Iniciamos esta segunda semana de clases. Vamos a iniciar donde nos quedamos la clase anterior. Clase anterior, si ustedes recordarán, estuvimos viendo acerca de los accidentes de trabajo. Tal es el caso que se mandó una tarea la semana pasada, que fue el día viernes. Se mandó una tarea donde había que hacer una especie de análisis de tres videos donde ustedes tenían que, en base a su criterio, encontrar cuáles habían sido eh, los errores o las situaciones que se habían dado para que estas personas pues tuvieran dicho accidente, ¿no? Recordando un poco, era una persona que estaba con una escalera, bajando un ascensor, perdón, eh, un, un motor de aire acondicionado. El otro video era una persona que estaba realizando un trabajo con un montacargas, subiendo una carga en un carro y que se le cayó parte de la carga y él se baja pues a sostener la carga, ¿no? Y el otro era un señor que estaba trabajando con un torno, ¿no? Son tres casos bastante lamentables. eh, a lo mejor los tres, como que se llama, bueno, según lo que se ve en las imágenes, ¿no? Tal vez el señor del motor, quién sabe si a lo mejor sobrevivió, pero los otros dos creo que perdieron la vida, ¿no? Bueno, la idea era que ustedes vieran cómo que se llama ese tipo de accidentes que saben haber, son muy comunes, hay una gran cantidad de accidentes que existen en la vida laboral y para eso es nuestra carrera, ¿no? Nuestra misión, si podemos decir, como tecnólogos en seguridad y prevención de riesgo laboral es justamente eso, ¿no? Prevenir, prevenir cualquier tipo de accidente y corregir si existiera alguna actividad de algún trabajador o algún proceso de trabajo que no esté correctamente y que pudieran como que se llama ocasionar algún tipo de accidente laboral, ¿no? Eh, Nos habíamos quedado en esta parte en donde se hablaba acerca de la prevención del riesgo laboral, ¿no? En donde este concepto pues nos decía que es el conjunto, procedimientos y acciones encaminadas a identificar, eliminar, controlar los riesgos, ¿no? Mejorando las condiciones de trabajo con el objetivo último de que dichos riesgos no se materialicen, ¿no? En esto de la prevención o la gestión de la prevención, aquí entran cualquier tipo de estrategias, si queremos decir, estrategias, métodos, ¿no? Es un conjunto donde entra totalmente todo, ¿no? Todo lo que sea válido para prevenir algún tipo de accidente. Por eso es que nosotros encontramos estos cuatro elementos, ¿no? Como es la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la ergonomía y psicosociología y la vigilancia de la salud, ¿no? Estos cuatro elementos se utilizan como especie de formas, métodos, si lo queremos decir, o estrategias para tratar de que no existan accidentes laborales, ¿no? La seguridad en el trabajo, creo que les había indicado así a vuelo de pájaro, y más adelante tal vez se ahondará un poquito el tema, pero está relacionado con todos se aplican las normativas, se aplican como que se llaman las leyes, se aplican manuales, se aplican las políticas, sistemas, procesos los EPP, todo lo que tiene que ver como que se llama con las formas de que las personas estén capacitadas, estén formadas, estén instruidas para no cometer errores que ocasionen pues algún tipo de accidente, ¿no? La higiene industrial está enfocada más en como en cuatro tipos de higiene, ¿no? La higiene trata siempre en lo que está relacionado con la salud, ¿no? En lo que tiene que ver con enfermedades profesionales y con accidentes, sí, pero más como enfocado a lo que tienen que estar con enfermedades profesionales. Y estas enfermedades profesionales ocasionadas pues por los riesgos que se pueden encontrar dentro de la industria, ¿no? Y estos riesgos pueden ser los riesgos físicos, los riesgos químicos, riesgos biológicos y riesgo ergonómico, ¿no? El higienista industrial se encarga un poco de hacer ese seguimiento, esa vigilancia de estos
de estos 4 riesgos en especial, ¿no? Físico, químico, biológico y ergonómico, ¿no? Él es el encargado de realizar las diferentes tomas de muestras, hacer ya con los resultados, hacer un análisis y presentar algún tipo de plan de acción para resolver esto, ¿no? Utiliza como que se llama mucho la matriz de riesgo, que eso ya la vamos a aprender en el transcurso de esta semana, para que ustedes tengan ideas de cómo realizar una matriz de riesgo, ¿no? La ergonomía y psicosociología, pues bueno, es una ciencia que también se dedica a todo lo que tiene que ver con cargas posturales, ¿no? Sean estas cargas posturales estáticas o dinámicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de levantamiento de carga, cuando hablamos de posiciones, cuando las personas están en diferentes posiciones de trabajo, paradas, sentadas, en lo que tiene que ver con movimientos como que se llama del cuerpo, sean estos movimientos grupos o movimientos repetitivos, entonces estamos hablando nosotros de ergonomía. Y lo que es la psicosociología está orientado un poco hacia la parte organizacional de la empresa, ¿no? Cómo es que está organizada la empresa en cuestiones de horario, en cuestiones de salario, en cuestiones de responsabilidades que se les dan a los trabajadores. Entonces, todo ese tipo de situación está enmarcado dentro de la psicología, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el abuso en el trabajo, que se conocen como que se llama como moving, en lo que tiene que ver también como que se llama con el exceso de trabajo, ¿no? A veces a un trabajador se le pide demasiado y ocasiona de que el trabajador se quema, ¿no? Y se conoce como síndrome de Burnout, que es el síndrome del trabajador quemado, ¿no? Entonces eso es un poquito en lo que es psicosociología. Ya irán viendo ustedes poco a poco, en esta asignatura iremos viendo pequeñas cosas a breves rasgos sobre estos temas, ¿no? Y la vigilancia de la salud que netamente pues toca al médico ocupacional, en donde el médico ocupacional es el encargado de solucionar cualquier tipo de patologías, enfermedades que hayan en el área de trabajo, ¿no? Pero el tecnólogo en seguridad y prevención de riesgo laboral tiene la obligación de apoyar al médico en esto, ¿no? De ayudar en el sentido de hacer dentro de su planificación anual los seguimientos con cuestiones de vacunación, hacer programas mm, que vayan en contra del consumo de las drogas, o sea, programas que vayan relacionados con toxicología, así se llama, como que se llama, así se dice en esta área, ¿no? Todo producto químico que ocasiona algún tipo de daño en el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí entra un poco la vigilancia de la salud, ¿no? Entonces, eso es en lo que tiene que ver con la gestión de la prevención, ¿no? Es un conjunto de procedimientos y acciones encaminados a identificar, eliminar y controlar los riesgos de trabajo, ¿no? Mejorando las condiciones con el objetivo de que no se materialicen este tipo de riesgos. Ojo con este concepto, puede ser tema de evaluación y ustedes tienen que tenerlo muy claro dentro de su información, ¿no? Entonces, hay una cosa que es gestión de la prevención y otra cosa que es seguridad en el trabajo, ¿no? Continuamos. Les había indicado, creo que un poquito. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es la seguridad en el trabajo. Vamos a comenzar a conocer cada uno de estos conceptos, ¿no? La seguridad en el trabajo es el conjunto de técnicas no médicas, miren, ojo con esto, es el conjunto de técnicas no médicas y procedimientos encaminados a eliminar como mínimo disminuir los accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, ojo con esta diferencia. La gestión son el conjunto de todas las actividades, acciones, ¿no? Ahí entra, en la gestión, entra la seguridad en el trabajo, entra la ergonomía y psicología, entra la higiene y entra la vigilancia de la salud. En la gestión, pero en la seguridad en el trabajo, en cambio, también son acciones, pero en cambio aquí son acciones no médicas, solamente entra todo lo que tiene que ver con ergonomía, psicología, higiene, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con normativa. No entra, como que se llama, en la seguridad en el trabajo, cuestiones médicas, ¿no? Entonces, eso es un poquito la diferencia entre lo que es gestión y lo que es la seguridad en el trabajo, ¿no? Eh, Dentro de la que es la seguridad de trabajo, como les indicaba, pues entra la parte de prevención. Esa es como nuestra misión, prevenir y corregir, ¿no? Entonces, para nosotros poder prevenir,
utilizamos un sinnúmero de herramientas, ¿no? Por ejemplo, utilizamos, como indica aquí, la ingeniería, en donde a través de sistemas de trabajo, procesos de trabajo, nosotros podemos, como que se llama, diseñar o podemos ayudar en el diseño que ya tal vez nos entren alguna maquinaria, buscar la forma de que la utilización de esa maquinaria sea de la forma más adecuada, ¿no? De que no haya como que se llama algún tipo de accidente, ¿no? Nosotros estamos en la capacidad de diseñar, de crear alguna especie de sistema que proteja a la persona de que no esté con un riesgo elevado frente a alguna maquinaria o si algún proceso de trabajo, ¿no? Entonces, eso es un poco en la parte de la ingeniería. En la estadística también nosotros nos apoyamos mucho porque en la estadística nosotros vemos cómo sería la frecuencia de accidentes que se hayan provocado o incidentes que se hayan provocado, ¿no? Entonces, mediante la estadística podemos ver en qué área de trabajo de la empresa existen más accidentes, por qué causas existen una mayor cantidad de accidentes, cuáles fueron las consecuencias que trajeron estos accidentes. O sea, la estadística nos ayuda a ver eso, ¿no? La estadística nos ayuda a, con esta información, nosotros podemos tomar decisiones, porque para eso es la estadística. Mediante toda la información que uno tiene, uno puede tomar decisiones, puede crear algún tipo de planificación con la estadística que puede ayudar a disminuir o eliminar algún tipo de riesgo, ¿no? Y lo que tiene también con la gestión y organización, ¿no? Entonces, eso está dentro de la parte de la psicosociología. A veces hay errores dentro de la organización y la gestión de los trabajadores, ¿no? A veces, por ejemplo, tenemos que eh, se imponen políticas o se crean políticas de seguridad que no son las adecuadas, ¿no? O sistemas de trabajo que no son los adecuados. Y eso son decisiones tomadas pues, por la parte administrativa, por la parte de la organización de la empresa y que no está en beneficio del trabajador o están en contra de la normativa legal de la seguridad laboral. Entonces, eso también es nuestro trabajo dentro de la seguridad en el trabajo, nosotros velar por eso. Nosotros utilizamos diferentes tipos de ciencias, si podemos decir, ¿no? Como la ingeniería, la estadística, vemos en la parte administrativa y en la parte también de la normativa, ¿no? La seguridad en el trabajo también está muy relacionada con lo que tiene que ver con la seguridad industrial y la seguridad en el producto, ¿no? La seguridad industrial está directamente dirigida, si queremos decirle, hacia elaborar el producto, ¿no? Porque cuando usted elabora un producto, usted entra en un proceso para elaborar ese producto. Desde que usted coge la materia prima hasta que la transforma esa materia prima en el producto que usted desea. Y al final, ese producto, como también indica, tiene que tener la respectiva calidad para que el producto no ocasione ningún tipo de daño, ¿sí? No ocasiona ningún tipo de daño a las personas que van a consumir, ¿no? Por eso es que habla un poco de lo que es la seguridad industrial, ¿no? Dentro de la seguridad industrial, nosotros cuando elaboramos algún tipo de producto, utilizamos sustancias, a veces sustancias químicas, utilizamos a veces maquinarias, ¿sí? Utilizamos productos biológicos a veces para hacer transformación de productos. Por ejemplo, se me ocurre en el yogur o se me ocurre en lo que tiene que ver con cuestiones de alimentos. Estamos en contacto con sustancias eh, eh, dañinas, con microorganismos, si lo queremos decir, con contaminantes biológicos, ¿sí? Que nos pueden afectar. Entonces, por eso también la seguridad en el trabajo está relacionada directamente con la seguridad industrial y con la seguridad del producto, ¿no? Entonces, eso es un poco en lo que es seguridad en el trabajo. ¿Alguna inquietud que ustedes tengan sobre lo que estamos tratando? ¿Alguien tal vez desee aportar algo o tenga alguna pregunta, alguna consulta? También con los alérgenos, hay ciertos alimentos que producen alergia al trabajador con el simple contacto. Por ejemplo, en una fábrica de atún pueden utilizar mayonesa, y que tiene huevo, que tiene
soya que puede producir una alergia. Entonces, eso también inmediatamente le comunican a la persona que está encargada de la prevención de los riesgos laborales para que a su vez le comunique al departamento médico o departamento médico desde el principio que entre el colaborador le dice, mire, yo soy alérgico a tal cosa, entonces ya hay que tener un poquito más en cuenta a ese colaborador. Bueno, sí, cuando un trabajador Pero recién entre ingresa a eso se a hace una al empresa, comienzo la ficha médica. existe una herramienta, sí, existe una herramienta que se Ficha encarga de médica. hacer como una especie de una hoja de vida del trabajador, ¿no? Cuando un trabajador recién ingresa, tiene que pasar por un chequeo médico, en donde en ese chequeo médico, pues se tiene que sacar toda la información para que con esa información el trabajador pueda desempeñarse normalmente dentro del trabajo, ¿no? Creo que se llama profesiograma, se llama como que se llama este tipo de herramienta, en donde ahí sí se pone si el trabajador es alérgico a determinadas sustancias, si el trabajador es asmático, si el trabajador tiene problemas de hipertensión, de hipotensión, si el trabajador tiene problemas a las alturas, si el trabajador tiene fobias. Bueno, en este profesiograma se pone todo la información del trabajador cuando recién ingresa. Ahí también se pone, por ejemplo, en el profesograma a qué tipo de área de trabajo va este trabajador, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cuáles son los riesgos que este trabajador va a estar expuesto en esa área de trabajo, ¿no? También se pone, por ejemplo, las herramientas que va a utilizar, bueno, los horarios, tiempos, todo se pone en este material. Así cuando el trabajador sale, que cuando ya sale tal vez porque él quiere o porque lo despidieron por cualquier situación, se le vuelve a hacer un examen médico en donde ahí se indica en qué condiciones sale el trabajador, ¿no? Entonces este profesorograma sirve para poner información cuando recién ingresó, lo que elaboró y cuando sale, ¿no? Porque si se da el caso, por ejemplo, de que el trabajador sale de su trabajo, entró, se me ocurre, entró sin problemas de hipertensión y en el trabajo adquirió la hipertensión, entonces ahí hay que poner, ¿sí? Que poner de que el trabajador en el tiempo de trabajo que estuvo ahí por el riesgo psicosocial que tuvo, hay problemas de hipertensión, ¿no? Entonces es como una especie de hoja de vida del trabajador. Entonces, ese tipo de material también es muy útil para nosotros. Ustedes tienen que estar en la capacidad, cuando ustedes ya sean tecnólogos, tener la capacidad de crear. Y eso es una de las herramientas que se debe crear con tiempo en el trabajo. O sea, exigir el profesiograma, eso se lo hace en combinación con el médico ocupacional, ¿no? Entonces, lo que indicaba la estudiante, este tipo de situación también como que se me está dentro de lo que es la seguridad en el trabajo, ¿no? Alguien más creo que quería decir algo. Escuché la voz de alguien, de un hombre que estaba queriendo. Nada, bueno, continuamos entonces. Dentro de lo que es la seguridad en el trabajo, se utiliza técnicas, ¿no? Porque estamos hablando como que se llama de técnicas no médicas, decía el concepto, ¿no? Son diferentes estrategias, formas, métodos, maneras, ustedes le quieren decir, donde nosotros buscamos como objetivo, pues, que los trabajadores no sufran ningún tipo de accidentes, incidentes, ningún tipo de enfermedad profesional, ¿no? Entonces, dentro de estas técnicas no médicas, encontramos las técnicas analíticas y las técnicas operativas, ¿no? Dentro de lo que es las técnicas analíticas, vamos a ver que como su mismo nombre lo indica, ¿no? Técnicas analíticas, entra mucho como que se llama la observación, entra mucho el análisis para poder detectar peligros y también valorar como que se llama los riesgos, ¿no? Entonces, aquí nos indica en lo que es las técnicas analíticas, eh, se enfoca netamente en lo que es antes del accidente y después del accidente, ¿no? Eso en sí las técnicas analíticas, como lo decía, es la forma como su nombre lo indica, ¿no? De analizar, de hacer una reflexión, de buscar qué pasó, qué sucedió, de dar respuesta. Las técnicas analíticas sirven para dar respuesta. Después del accidente, ¿por qué sucedió el accidente, no? Y antes del accidente, dentro de las técnicas analíticas, encontrar
alguna causa, origen de qué puede ocasionar un accidente, ¿no? En qué, si el trabajador estuviera en determinadas acciones, en determinado comportamiento de trabajo, puede ocasionar un accidente y por eso se lo identifica antes. Y se utilizan las medidas ahí preventivas y las medidas correctivas. Acuérdense siempre de este tipo de esas dos palabras, ¿no? Medidas preventivas y medidas correctivas. Preventiva es antes de que el trabajador empiece a trabajar, antes de que el trabajador esté en su área de trabajo, ya tener predispuesto algún tipo de sistema de trabajo, normativas, manuales, diferentes métodos, si queremos decir, para que el trabajador no sufra accidente antes de realizar el trabajo que él quiera hacer, ¿no? Y las medidas correctivas, en cambio, nosotros detectamos que el trabajador está realizando ya un trabajo que no está bien adecuado, no está dentro de la normativa, y entonces nosotros le hacemos la corrección a él, ¿no? Le decimos que él tiene que mejorar, cambiar ese sistema de trabajo. Se me ocurre, por ejemplo, un trabajador está haciendo levantamientos de carga, está trabajando en el área de bodega o está trabajando en cualquier área donde tiene que estar haciendo levantamientos de carga, y la normativa me dice que una persona bien entrenada, que esté bien entrenada, lo máximo que podría levantar de carga son 40 kilogramos. Eso dice la normativa. Y una persona que no esté entrenada, o sea, que no esté preparada, capacitada para lo que es levantamiento de carga, lo máximo que puede levantar es 25 kilogramos. Eso dice la normativa. Ya veremos eso un poco en lo que es ergonomía. Pero entonces esas son ciertas normas que nosotros tenemos que ampararnos y tenemos nosotros que aplicarlas, ¿no? Entonces, si yo detecto que un trabajador que no está capacitado para hacer levantamiento de carga está levantando más de 25 kilogramos, ¿no? No sé, 30 kilogramos, 32, 28, 30, está haciendo ese tipo de acciones, automáticamente tengo que corregirle, ¿no? Tengo que decirle que no puede hacer ese tipo de levantamiento y que lo podría hacer de otra manera, ¿no? Utilizar tal vez algún tipo de mecanismo ya mecánico para hacer esos levantamientos o pedir la colaboración de otro compañero que le ayude. Hay muchas personas que dirán, pero 25 kilogramos son es apenas como 52 libras, se me ocurre, ¿no? 52 libras, eso no es nada, eso no pasa nada. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, pero hay cosas que no se deben hacer, ¿no? O sea, usted puede levantar hasta 50 kilogramos si usted quiere. Usted dirá, no, yo solo cojo, que lo levanto si tengo fuerza. Eso para... Habrá mucha gente que, lastimosamente, por su percepción del riesgo, lo tienen tan bajo, que dicen, no pasa nada, ¿no? Pero una de las cosas que ustedes deben tener claro dentro de esta carrera es que la exposición de un trabajador ante un riesgo y el tiempo de exposición de un trabajador ante un riesgo ocasiona las lesiones a futuro en el trabajador, ¿no? Tal vez usted coge un levantamiento de carga, tal vez tiene suerte, se levanta 50 kilogramos y no le pasa nada. Sí, pero de ahí después, en otro momento de nuevo lo vuelve a levantar y después otra vez de nuevo, hasta que llegará un momento en que su columna va como que se llama colapsar, ¿no? Y ya veremos en ergonomía por qué es que la columna va a tener algún tipo de problemas con levantamientos de cargas que no son los apropiados, ¿no? Entonces, eso un poco en lo que tiene que ver con las medidas correctivas, ¿no? Entonces, eso de ahí, También, en eso de ahí, como que se llama, trabaja mucho las técnicas analíticas. Dígame, estudiante Carla, Cecilia, ¿algo quiere indicar? también hay sí, los todólogos, o sea, los que, no, quieren enseñarles a los otros, por ejemplo, a manejar el montacarga. Entonces se pueden a practicar dentro de las instalaciones cómo manejar un montacarga. Entonces eso también lleva a un peligro inminente o algo, un factor muy alto de riesgo. Los que les enseñan a los compañeros durante sus horas de trabajo a manejar maquinaria pesada. Así es, y en especial no en el área apropiada, ¿no? Porque dentro de las instalaciones de un trabajo, por ejemplo, yo tengo muchísimos videos en donde hay accidentes con montacarga, ¿no? Personas que al no conocer cuál es la manipulación adecuada de estas palancas y todo ese tipo de situación, y también normativas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta,
en el accidente que hubo, como que se llama, del montacarguista, el señor comienza a levantar la carga en movimiento, como que se llama, del montacarga, ¿no? O sea, todavía el montacarga ni siquiera o sea, no estaba en la posición adecuada para hacer el levantamiento, porque él todavía iba como en proceso de ir el montacarga rodando, y ahí comienza a elevar la carga. Eso no se debe hacer. Usted comienza a elevar la carga cuando ya usted está en la posición adecuada, usted ve, ya ha hecho los cálculos adecuados, ahí comienza a levantar la carga, ¿no? Y la carga por lo general en el montacarga siempre se la lleva a 20 centímetros del suelo. Eso dice la normativa. No puede ir a más de 20 centímetros del suelo la carga. Entonces, cuando una persona lleva la carga, tiene que llevar la carga abajo. No la puede, hay muchos montacarguistas que, como hace un momento indicaba, el exceso de confianza, ellos se creen que ya todos lo saben, entonces, como dicen vulgarmente por ahí, se les duerme el diablo, y estas personas creen que no pasa nada, que ellos son inmortales, que a ellos nunca les puede pasar un accidente, que ya se la saben todas, y ocasionan este tipo de problemas, ¿no? Y tal es el caso que a veces hay accidentes y no son ellos como que se llaman los afectados, sino que afectan a otras terceras personas, ¿no? Creo que por ahí tenía un video, a ver si lo encuentro, en donde había un montacarguista que por su imprudencia le ocasionó la muerte a una señora que estaba en la parte de atrás del montacarga, ¿no? Entonces, y así, hay gente que se estrella con algún tipo de estantería y se le viene totalmente toda la carga, todo lo que está en las bodegas se viene, y hay muchos ejemplos de errores con cuestiones de montacarguistas, ¿no? O sea, la imprudencia, esa es una de las aliadas para que exista, como que se llama, accidentes laborales, ¿no? La imprudencia y ser demasiado osado, demasiado confiado, eso también son insumos para que se ocasionen los accidentes, ¿no? Bueno, vamos viendo un poquito más sobre lo que son las técnicas analíticas y las técnicas operativas, ¿no? Eh, Como ya les había indicado, dentro de las técnicas analíticas está la identificación de los riesgos que están dentro de un área de trabajo, pero también dentro de las técnicas analíticas tenemos la evaluación del riesgo, ¿no? Y también existen algunos tipos de herramientas, de métodos para evaluar el riesgo. Ya hablamos un poquito acerca de la identificación. Cuando ya sucede el accidente, cuando ya se aconteció el accidente, bueno, el tecnólogo tiene que tener la capacidad de poder realizar un informe de ese accidente. Y ahí tiene que utilizar él cuáles fueron las causas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Esto de aquí se suscitó por un error humano, esto fue por un error material, esto fue por un problema de maquinaria, a lo mejor alguna maquinaria ya estaba obsoleta, una pieza se dañó, a lo mejor, ¿cómo que se llama? Fue por un error de organización, fue tal vez que la organización, ¿cómo que se llama? La que incidió, influyó para que se suscitara este accidente. Entonces, el tecnólogo tiene que tener esa capacidad de poder encontrar la causa de ese accidente, ¿no? Porque acuérdense que nosotros tenemos que hacer un informe al Departamento de Riesgo Laboral del Seguro, porque cuando hay un accidente laboral, usted tiene que, en el transcurso, creo que de 48 horas, indicar del accidente laboral, ¿no? Porque si usted no lo hace, lo va a hacer el trabajador o lo va a hacer el familiar del trabajador. Van a denunciar como que se llama ese accidente laboral, ¿no? Entonces, usted tiene que hacer, dar el informe de que ha habido un accidente laboral al Departamento de Riesgos y Trabajo, y de ahí usted elaborar el respectivo parte, si le queremos decir desde ese punto de vista, el respectivo informe, por qué suscitó, ¿no? Encontrar. Ellos también vendrán, los del Departamento de Riesgo de Trabajo del Seguro, vendrán a las instalaciones a averiguar qué sucedió, qué pasó, si todo está en orden, ¿no? Entonces, usted tiene que estar preparado con eso, ¿no? Entonces, eso es la evaluación de los riesgos, ¿no? Y las técnicas operativas, en cambio, así a breve rasgo, ya iremos un poquito profundizando más. Las técnicas operativas es aplicar lo que usted en las técnicas analíticas usted detectó, ¿no? Si es al comienzo, por ejemplo, en identificación de los riesgos, usted detectó de que hay un riesgo, usted identificó el riesgo y usted propone medidas, ¿no? Entonces ya usted dice, bueno, habría que hacer tales y tales cosas. Ahí entran las técnicas operativas, ¿no? Es la aplicación de las medidas correctivas que se tienen que dar
para que no exista ese accidente, perdón, ese riesgo que ha sido como que se llama identificado, ¿no? Y en las cuestiones en la técnica operativa con la evaluación de los riesgos, usted al detectar la causa que ha ocasionado ese accidente, entonces usted también ahí propone las medidas correctivas para que no se vuelva a suscitar ese accidente, ¿no? Entonces, el conjunto de estas tres cosas, identificar, evaluar y aplicar medidas correctivas, se conoce como control del riesgo, ¿no? Entonces yo estoy aquí aplicando estas tres técnicas, yo voy a hacer una especie de control del riesgo. Voy a lograr de que el riesgo lo voy a tener totalmente controlado, porque hay trabajos que la persona lastimosamente está sumergida, como que se llama, en el riesgo, ¿no? Podemos decir que todo lo que nosotros hacemos diariamente tiene algún tipo de riesgo. Ahí, por ejemplo, si comenzamos nosotros a darle valor a este riesgo, hay algunas personas que tienen un riesgo mucho más elevado y otros a lo mejor no tienen un riesgo tan elevado, ¿no? Eh, ejemplo, estoy trabajando con una moladora, ¿no? Una moladora es una pulidora, si le queremos decir de ese punto de vista, ¿no? Estoy trabajando con una pulidora, estoy realizando una limación, estoy lijando, estoy puliendo, como que se llama, algún metal, ¿no? Entonces, pero no estoy utilizando ninguna máscara protectora para mis ojos, ¿no? Estoy solamente ahí nomás, dándole ahí sin ninguna máscara protectora. ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá algún nivel de riesgo alto de que se desprenda alguna sustancia de lo que estoy limando o de el mismo esmeril que estoy utilizando en la pulidora, se desprenda alguna partícula y eso de ahí, con la velocidad que tiene, me pueda llegar a los ojos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿Verdad que sí? Claro Hay que una sí. probabilidad bastante alta de que eso me pueda pasar. Sí, hay probabilidad. sí, Pero si yo estoy puliendo, estoy haciendo la misma acción, pero tengo una máscara protectora que va a evitar de que si sale alguna partícula ingrese a mis ojos, el nivel de riesgo será menor que el primero que no tiene nada. Claro que sí, es Sí, será menor. menor. Y eso es lo que ingeniero. eso es nuestro trabajo, ¿no? Tratar de que el riesgo, llevarlo a situaciones que sean tolerables, que sean aceptables, ¿no? Porque como les digo, todo nuestro trabajo, todo lo que nosotros hacemos es riesgo. Hay alguna cantidad de riesgo. Lo interesante e importante de nuestra carrera es que ese riesgo llevarlo a la mínima expresión, ¿no? Se me ocurre, Ingeniero, una una persona, pregunta. claro, por ejemplo, se me ocurre, un mecánico, ¿no? Un mecánico está haciendo, necesita, bueno, levanta, ¿cómo que se llama? Un carro con una gata, ¿no? Levanta el carro con una gata, viene, utiliza una gata por ahí media viejita, de la que él más o menos por ahí tiene, que a veces le funciona, a veces no le funciona, y la coge y le eleva, ¿no? Con mucha dificultad el carro se eleva. Y él se mete debajo del carro. ¿Ustedes no creen que hay una probabilidad alta de que esa gata falle y se caiga el carro? Pero, ¿qué pasaría si él Sí, utilizara realmente una gata realmente apropiada, nueva, que sea la indicada para levantar el carro? Entonces, y si él a lo mejor asegura, como que se llama con algunos, después que levantó el carro, asegura con algunos tacos o con algún tipo de material que si se llegara a caer la gata, quedara como que se llama encima de esos tacos y el carro no le cayera encima. Entonces, el nivel de riesgo bajaría ahí, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo. Detectar, identificar peligros después se convierten en riesgos y eliminarlos o minimizarlos. Y eso, por favor, métanselo aquí ustedes en la cabeza. Esas son como decir las reglas o el procedimiento básico de nuestro trabajo, ¿no? Es identificar. Lo primero que hacemos nosotros es identificarlo. Después de que lo identificamos, debemos valorarlo, darle una valoración a ese peligro que se convirtió en un riesgo, debemos valorarlo, ¿no? ¿Cómo lo valoramos? Si es alto, si es medio o si es bajo, ¿no? Entonces, le damos la valoración y según la valoración que le demos, ¿sí? Ahí nosotros hacemos el plan de acción. Porque si el riesgo, por ejemplo, que nosotros identificamos es bajo, entonces nosotros no tenemos que tomar ningún plan de acción, ¿no? Porque el riesgo es bajo, está dentro de lo tolerable, dentro de lo aceptable. ¿A qué me refiero? Estoy, por ejemplo,
se me ocurre, estoy trabajando, volvemos, ¿no? Volvemos con la moladora. Estoy trabajando con una moladora, pero yo tengo los guantes, tengo la máscara protectora, ¿sí? Que evita como que se llama que lleguen proyectiles a mis ojos. Tengo protectores auditivos, tengo los protectores auditivos, tengo los protectores visuales, tengo como que se llama el guante, y estoy trabajando con la moladora, ¿no? Entonces, yo ahí está un riesgo totalmente bajo, está dentro de lo permitido, ¿no? Porque la persona, quiera o no, necesita utilizar la moladora, pero tiene que saber cómo la utiliza, en qué condiciones la utiliza y cuáles son la protección que debería tener, ¿no? Entonces, él hace su trabajo, pero lo hace dentro de los rangos permitidos. Caso contrario, el otro que coge la moladora, no tiene guantes, no tiene máscara protectora, no tiene protectores auditivos, el riesgo de él es alto. Y ahí es donde yo tengo que entrar y corregir. Ahí, por ejemplo, yo voy a hacer unas medidas correctivas. Si yo veo un trabajador que está en esas condiciones, darle las directrices y indicarle, ¿no? Que no puede trabajar en esa. Entonces, dentro de la valoración, según el resultado de la valoración que yo le dé, ahí yo actúo. Como le decía, si es un riesgo bajo, no hay que hacer gran cosa, ¿no? Tal vez recordarle, mira, cuidado, ya sabes, tienes que utilizar como que se llama tu equipo de protección personal y listo, ¿no? Si está, por ejemplo, dentro de la valoración, yo encuentro que ese trabajador está en una situación de riesgo medio, ¿sí? Que por lo general nosotros lo ponemos de color amarillo, nosotros utilizamos mucho los colores, dentro de la matriz de riesgo utilizamos colores. Verde es totalmente tolerable, es aceptable. Amarillo significa que el trabajador no está como que se llama totalmente protegido, está haciendo algo que no está adecuado, ¿no? Y cuando nosotros valoramos y encontramos en niveles rojos, significa que la acción que yo debo tomar tiene que ser inmediata. Yo tengo que paralizar la obra. Yo tengo que decirle al trabajador, usted no puede continuar con este trabajo, no se puede hacer, tiene que paralizarse la obra porque el trabajador está en una condición de riesgo muy, muy, muy alto. ¿Sí? Hasta que se logre, como que se llama, subsanar esa dificultad, se puede reiniciar el trabajo, la obra. Mientras, no se puede reiniciar el trabajo, ¿no? Entonces, eso es nuestra función. Nosotros tenemos que, mediante el análisis, saber cómo valoramos, como que se llama, esos riesgos, ¿no? Si es alto, medio y bajo. Y en base a eso, los planes de acción, actuar se llamaría, ¿no? Ya lo iremos viendo un poquito más adelante sobre, haremos algunos tipos de prácticas para que ustedes, como que se llama, puedan ir ejercitando un poco ese sentido de análisis, de reflexión, de toma de decisiones. Ustedes tienen que tomar decisiones, tienen que aprender a tomar decisiones. Y otra de las cosas que ustedes tienen que desarrollar mucho es esa, este, ¿cómo les diríamos? Eh, de observar, la observación, esa capacidad, si le queremos decir así, esa capacidad, esa cualidad de observación, porque lastimosamente hay muchos que a veces no sabemos observar, ¿no? Solamente hacemos a veces observaciones a vuelo de pájaro, pero en nuestra carrera nosotros tenemos que saber observar, ¿no? Ver bien, bien, a lujo de detalle, todos los puntos, no dejar escapar ningún punto para poder hacer unas medidas de acción preventivas y correctivas adecuadas, ¿no? Bueno, continuamos. Dentro de la Una seguridad, pregunta, ingeniero. dentro de la seguridad laboral, dentro de la seguridad en el trabajo, también nosotros como que se llama podemos encontrar, por ejemplo, aquí algunos tipos de conceptos que están relacionados con la seguridad y las técnicas operativas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las técnicas operativas, dentro de esos conceptos que están relacionados, encontramos la prevención, la protección, la normalización, la señalización y la formación e información. Estos son conceptos, son temas que nosotros debemos aplicar dentro de las técnicas operativas. Ojo con eso. Dentro de las técnicas operativas, estos conceptos tenemos que tenerlos bien claros. Porque yo, ¿cómo voy a hacer un plan de acción? ¿Cómo voy a dar recomendaciones si no conozco esto? Yo tengo que conocer esto. ¿Qué es prevenir? ¿Qué es proteger? ¿Qué es una norma? ¿Sí? ¿Qué es una señalización? Eso ustedes van a ver mucho. ¿Y qué es formación e información? ¿No? Según la ley, dice que ningún trabajador puede ingresar a ningún puesto de trabajo si no conoce desde
antes de que él inicie, él tiene que conocer todos los riesgos en los cuales él se va a encontrar. Si un trabajador lo ponen a trabajar sin indicarle cuáles son los riesgos, se está yendo en contra de la ley. Y si hay algún tipo de accidente laboral, el trabajador puede tener las posibilidades, pienso que tiene todas las posibilidades de ganar, ¿no? Porque el trabajador puede decir, bueno, a mí no me dijeron nada, a mí me dijeron, haz este trabajo, hazlo así, ya sabes. Pero no me dijeron que hay un riesgo aquí, que hay un peligro acá, que me puede pasar algo aquí, que me puede pasar algo acá. Yo firmé un documento en el cual a mí me dieron una capacitación acerca de lo que yo iba a hacer y cuáles eran todos los riesgos que yo me iba a encontrar. Entonces, eso entra en lo que es la formación y lo que es información, que son cosas muy distintas. Una cosa es formar y otra cosa es informar. ¿Sí? La formación es el conjunto de información, ¿no? Es una gama amplia de informaciones que después se convierten en conocimiento. Entonces, bueno, continuamos. Eh, Vamos a ver un poquito lo que es la prevención. Miren, como les decía, nosotros debemos conocer estos conceptos: prevención, protección, normalización, señalización, información. Vamos a ver qué es, como que se llama la prevención. Harold, si me puedes ayudar, por favor, Harold León, con la lectura, por favor, aquí de lo que es la prevención. A ver. Prevención. El conjunto de acciones encaminadas a la eliminación o reducción de los riesgos en su origen, siempre que sea posible su aplicación. Estaremos llevando a cabo la actuación más eficaz y por lo tanto será prioritaria sobre cualquier otra. Ejemplo, la instalación de un sistema de alimentación automática de una sierra de cortar madera es una técnica operativa preventiva que elimina el riesgo de corte de la misma al hacer innecesario que el trabajador tenga que pasar de forma manual la pieza de madera a cortar por el elemento cortante. Listo, muchísimas gracias. Vamos a ver, vamos a analizar un poquito acerca de este concepto, ¿no? Ese es el conjunto de acciones encaminadas a la eliminación o reducción de los riesgos desde su origen. Sí, en el origen. Eso también es otro criterio que ustedes como futuros tecnólogos tienen que tener aquí metido en su chip, ¿no? Ya dijimos que el proceso que nosotros hacemos es identificar, valorar, evaluar y controlar. Esos son como lo que tenemos que hacer siempre: identificar, valorar, evaluar y controlar. Eso tenemos que hacerlo siempre. Pero nosotros cuando nosotros identificamos un peligro, un riesgo, para nosotros poderlo eliminar, ¿sí? Para poderlo, o sea, eso sería como que se llama como también decir como el otro proceso, ¿no? Cuando nosotros identificamos un peligro, un riesgo, lo primero nosotros que tenemos que hacer es eliminarlo desde la fuente, la eliminación desde la fuente. Ejemplo, se me ocurre, yo detecto que en el piso, por donde pasa el montacarga, por donde están, como que se llama, estas gatas hidráulicas manuales que llevan las personas que llevan carga, hay un hueco. ¿Sí? Hay un hueco, como que se llama, en el piso, y ese hueco siempre ocasiona que el montacarguista como que quiere perder el equilibrio, algo pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo elimino yo ese hueco? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo elimino? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Si yo detecto que en un sector por donde circulan muchos montacargas hay un hueco ahí en el piso, ¿cómo elimino yo como que se llama ese hueco? Quiero eliminar como que se llama, ese es un peligro que está latente ahí, ¿no? Es un riesgo alto porque algún montacarguista por ahí tal vez pierde el control y se puede estrellar con alguna pared o se puede atropellar a alguien. ¿Cómo elimino yo ese hueco? Bueno, primero informando, realizando el estudio e informando al área que serían los encargados. Segundo, hasta que haya eso, colocar señalética alrededor para que el montacarguista que va en el vehículo tenga conocimiento de que por ahí no puede pasar y buscando otra ruta. ¿Qué sería?
No puedo ir por momento otra cuando ruta, es la única ruta y es la que se utiliza bastante a cada momento. Está bien, lo que usted dijo está bien. Ahí lo que yo estoy haciendo es minimizando el riesgo. Pero yo digo eliminarlo. Yo quiero eliminar ese riesgo. Tienen que tapar ¿Cuál sería? Exacto. Exacto. Para yo eliminar ese para la riesgo tendría producción que taparlo. Tendría que parcharlo, arreglarlo. ¿Sí? Entonces, ahí yo elimino el riesgo. Pero a veces hay cierto riesgo que no se pueden eliminar. ¿Sí? Hay situaciones dentro de las empresas muy complejas que yo no puedo eliminar, pero debo buscar entonces las maneras, las formas de minimizar el riesgo. Esa es la otra opción. ¿Sí? Si yo no puedo eliminar siempre primero es desde la fuente, ¿sí? Donde yo he encontrado el peligro, donde yo lo he detectado, desde ahí yo tengo que eliminarlo, ¿no? Otro ejemplo, se me ocurre, veo que una caja de breque, hay una caja de breque que no tiene la tapa, ¿sí? No tiene la tapa la caja de breque, ¿no? Está dañada la tapa y eso está a la intemperie. ¿Será un riesgo que estén los breques, las conexiones ahí vivas, estén al aire libre, que todo el mundo como que se puede tener acceso? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Es riesgoso o no es riesgoso eso? Sí, es Sí, es un riesgoso. riesgo. Es un riesgo, ¿no? ¿Cómo lo elimino? Tapándolo. Tapándolo. Exacto, tapando eso, ¿verdad? Cogiendo la tapa, arreglando la tapa y pudiendo. Eso bueno, lo puedo arreglar, ¿no? Eso estoy eliminando. Vamos a poner otro ejemplo. Hay una maquinaria, esta maquinaria vale, qué sé yo, $1,500,000 vale esta maquinaria, ¿no? Y esta maquinaria comienza a tener un ruido, o sea, ya con el tiempo ya la maquinaria se desgasta y comienza a elevar un ruido, ¿no? Un ruido bastante alto, un ruido que chuspica. Vamos a ver un poquito más adelante acerca de los ruidos. Hay una forma de medir los ruidos, se los mide a través de decibeles y se utiliza un aparato que se llama sonómetro. Y lo tolerable según la normativa, dice que un trabajador puede estar 8 horas de trabajo con un nivel de ruido, un nivel de presión sonora de 85 decibeles. Esa dice la normativa. Pero esta máquina está por los 90, 95 decibeles. Y el trabajador tiene que estar ahí, como que se llama, 8 horas. No puede estar 8 horas porque tiene 90, 95 decibeles. O sea, eso va a ocasionar un problema de daño a su sistema auditivo, ¿no? ¿Cómo eliminamos nosotros, como que se llama, ese ruido tan elevado? ¿Habrá la posibilidad de eliminarlo? No, La ahí máquina hay que vale minimizar. Ahí se Eliminarlo, minimiza. no. Se lo El mantenimiento minimiza. de la máquina. O sea, al trabajador habría que Al primero trabajador se le da equiparlo con A audífonos ver, especiales. vamos a hacer en orden, con A ver, tapones. primero Carla, después Harold y después Antonio. Ya. Ya, primero al trabajador habría que colocarle los audífonos que permitan la protección de él, con la cantidad de decibeles que tenemos medidos nosotros. Con Protectores auditivos, Carla. protectores audífonos, sí. Sí. Y segundo, bueno, la máquina, si ya está dañada, darle mantenimiento, pues indicarle al departamento de mantenimiento que la máquina presenta esos daños, que está causando daño no solo al trabajador que está constante, sino a los que pasan. Entonces ahí se podría eliminar el riesgo, el peligro, perdón. No estoy eliminando ahí estoy minimizando. A ver, Harold. Yo, del punto de vista, bueno, cuando instalamos la maquinaria, debemos saber si el estado de ruido va a ser alto o bajo. Ya he detectado que hay 95 decibeles. Ya, entonces ahí en ese caso, no, yo me refiero cuando recién se instala la maquinaria. No, cuando recién se instala la máquina está dentro de los 75 decibeles. Ya, entonces yo diría primero pasar el reporte de que ya la maquinaria ya está necesitando un mantenimiento y luego ahí sí dotar del operador la protección auditiva, porque o sea, dotarme primero de protección auditiva sabiendo que la máquina ya necesita reparación o mantenimiento, ya eso ya es como una irresponsabilidad del dueño de la empresa o de la industria. Lo veo así. Ya, listo. Muy bien, Harold, gracias. Antonio. Ingeniero,
Bueno, en mi punto de vista, hay que minimizar el problema. Eh, Primero dándoles tapones auditivos y luego las orejeras, como que se llaman. ¿Ya? Ya, en el diagnóstico que se le puede hacer a la máquina, ya está con esos decibeles. Hay que darle mantenimiento y ahí no hay que darle las protecciones a los trabajadores. Ya los trabajadores tendríamos que darle las protecciones antes que ingresen a laborar, no después cuando ya esté en mal uso la máquina. Ya, listo. Gracias, Antonio. Dos estudiantes más me levantaron la mano, Sí, pero no pude verlos. ingeniero, buenos días. Almeida. Ingeniero, A ver, ¿quién es? Jonathan. O sea, a- 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 añadiendo lo que estaba comentando el compañero Antonio, cierto, primero hay que darle, si es por los 95 decibeles, entonces deberían ser tapones auditivos descartables, por último. O sea, depende de la cantidad de decibeles, es la protección, ¿no? De ahí vienen los de orejeras, que tienen para mayores porcentaje de protección, ¿no? Pero como se supone que es una máquina que vale tanto, no se la puede mover, entonces y no se puede eliminar el riesgo, lo que hay que hacer es es de minimizar, como usted dice, de dos maneras. Una con los protectores auditivos y otra haciendo los turnos de trabajo en las jornadas al operador con menos tiempo para que no tenga tantas horas expuestas. Ya. Horarios rotativos. Sí, gracias. A ver, ¿alguien más creo que había levantado la mano? Almeida. Ya, dígame. A ver, una consulta. ¿La máquina sería grande o pequeña para comenzar? Tiene que ser una máquina grande para que valga Ya. $1,500,000. Bueno, entonces en ese caso, para mi parecer, tendría que yo ver primero cómo minimizar el ruido que sale eso ahí. Entonces, ¿qué es lo que haría? Trataría de poner una barrera adicional para que no salga mucho el ruido y a su vez proteger al trabajador dándole los que son los tapones o las orejeras. Listo, muy bien, muchísimas gracias. Sí, tiene un análisis bastante, se puede decir, interesante. El procedimiento por lo general es así, ¿no? Siempre lo primero que yo tengo que hacer es eliminar el problema. Es lo primero, desde la fuente, eliminar el problema. Yo les ponía el caso de esta maquinaria, vale $1,500,000. Eh, el último estudiante, no sé si fue Víctor el que participó. Sí, Víctor Almeida. Ya, listo. Él decía poner una barrera. Bueno, eso se conoce como apantallamiento, ¿sí? Un apantallamiento en el cual yo encierro el ruido de la maquinaria, ¿no? Entonces, al encerrar el ruido de la maquinaria y a la máquina, el nivel de ruido automáticamente baja, se minimiza, ¿no? Porque ya quedó encapsulado el ruido, ¿no? Entonces, ahí estoy yo eliminando el ruido que se da, no sé, a las otras diferentes áreas, ¿no? Pero el trabajador, el que está dentro, el que está dentro del apantallamiento, si es que, por ejemplo, la máquina no hay la posibilidad de apantallarla, ¿no? Porque el trabajador tiene que tal vez manipular, ¿no? Entonces, cuando yo no puedo eliminar porque hay muchas variables, ¿no? La maquinaria es muy cara, no puedo hacer apantallamiento, no puedo cambiarle la pieza, muchas situaciones se dan. El segundo paso que yo tengo que hacer es minimizar el riesgo, ¿no? Tratar de minimizar el riesgo. ¿Cómo lo minimizo el riesgo? Bueno, busco alternativas. El apantallamiento, pues, es una alternativa, ¿no? Rotar a los trabajadores en cuestiones de turnos para que no estén demasiadas horas en contacto con ese ruido, pues bueno, es otra acción como que sea preventiva, ¿no? Eh, Porque si yo no puedo eliminar el peligro desde la fuente, tengo que minimizarlo desde el medio de transferencia de este problema, ¿no? Por ejemplo, el ruido, ¿por dónde se transmite el ruido, no? El ruido se transmite, pues, en el aire. ¿Sí? En el aire se transmite el ruido, ¿no? Entonces, si se transmite el ruido en el aire, yo tengo que buscar la forma de encapsularla, que ahí vendría la parte esta del apantallamiento, y ya el ruido no se puede movilizar, como que se llama, en el aire, porque ya está encerrado, ¿no? Este, eh, Otra forma podría ser como que se llama
se me ocurre, bueno, cambiarle alguna pieza o ponerle algún tipo de, si la máquina vibra, ponerle algún tipo de amortiguador, un caucho, alguna cuestión para que deje un poco como que se llama de vibrar. Ahí estoy minimizando, ¿no? Estoy buscando la forma de minimizar, ¿no? Entonces, si no puedo eliminar desde la fuente, tengo que minimizar desde el medio transmisor, ¿no? ¿Sí? A veces hasta el mismo, hay ciertos riesgos que hasta el hombre mismo se convierte en un medio transmisor. Por ejemplo, cuando veamos riesgo biológico, el hombre se convierte en un vector, porque si yo estoy en un área donde está contaminada con contaminantes biológicos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y si yo tengo contacto con ellos y salgo a diferentes áreas y yo porto, ¿cómo que se llama? Esa bacteria, ese virus, me convierto en un medio transmisor, como que se llama, de ese peligro, ¿no? Si yo no puedo eliminar, tengo que minimizar desde los medios transmisores. Y si no puedo ni eliminar, ni puedo, ¿cómo que se llama? Minimizar desde el medio transmisor, que puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser el mismo ser humano. La última opción, y eso, ojo, la última opción que el tecnólogo tiene que tomar en consideración es el medio receptor. ¿Quién es el medio receptor? Pues el trabajador. A veces hay muchos tecnólogos en seguridad o personas encargadas de seguridad que la primera solución que se les viene a la mente es en el medio receptor, ¿sí? Y no siguen el proceso. Primero ustedes tienen que ver cómo lo elimina desde la fuente. Eso es lo primero, la primera opción que ustedes tienen que tener. Yo tengo que eliminar ese peligro, ese riesgo desde la fuente. Tengo que buscar todas las alternativas. No lo puedo eliminar desde la fuente. No se puede hacer, es imposible, porque la maquinaria es muy cara, porque no se puede, los procesos no dejan. Bueno, muchas alternativas. No puedo eliminar ese riesgo desde la fuente. Bueno, voy a tratar de minimizar ese riesgo desde el punto de vista del medio transmisor. El aire, el agua, no sé, el ser humano. Entonces, yo busco la forma de minimizar. No lo puedo, como que se llama, minimizar. No se puede. Entonces, como no se puede, entonces ahí sí ya. Por último me toca, como tercera opción, es desde el medio receptor, al hombre. ¿Y cómo yo lo protejo al hombre? Bueno, con los equipos de protección personal y equipos de protección colectivo. Entonces, los equipos de protección personal tenemos lo que la persona, el individuo, utiliza en sí, en él, ¿no? Un casco, una mascarilla, un barbijo, un respirador, botas, ropa, guantes, un protector solar, bueno, un protector auditivo, todo lo que el trabajador utiliza en sí son equipos de protecciones, equipo de protección individual, ¿no? Y en cambio el equipo de protección colectivo, pues bueno, también son otras acciones como la señalización, es un equipo de protección colectivo, las redes como que se llama para las personas que trabajan en altura, también un equipo de protección colectivo, las barandas, también un equipo de protección colectivo, los rodapiés, que ya saben poner unos rodapiés cuando se está trabajando en altura para que no caigan piezas, también un equipo de protección colectivo, ¿no? Entonces, ahí es la última opción que uno debe tener, ¿no? Primero vamos en orden, primero desde la fuente, segundo desde el medio transmisor y tercero, ya la última, es desde el medio receptor, que ya es en... Ingeniero, Ya, listo. ingeniero, Entonces, bueno, entonces eso en lo que tiene que ver con cuestiones de prevención. Prevención es antes de que sucedan las cosas, ¿no? Por eso en las técnicas analíticas yo busco identificar para después prevenir, ¿no? Porque yo no puedo, ¿cómo que se llama?, elaborar un plan de acción si no conozco, si no sé cuál es el problema. Sí, ¿cómo es el problema? ¿Cómo está formado? ¿Qué tiene? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Dígame, Harold. este, yo tengo como es una observación, algo que va a la par con el ejemplo que usted puso. En este caso, no es tanto la maquinaria, sino que, por decir, yo cuando estuve trabajando en una empresa industrial, había una área donde se soldaba con argón. Entonces, ahí el ingeniero nos decía, antes de empezar a trabajar ahí, por mucho que sea muy poco que se vaya a soldar, el soldador tenía que
que cubrirse todo, parecía un poco más y se ponía un traje de astronauta para soldar con argón. Entonces yo en mi le pregunto al ingeniero y me supo decir, lo que pasa que al soldar con argón, todo el humo que sale de la varilla de argón, eso afecta por decir, el que recibe el humo, si no tiene las debidas precauciones, el humo se introduce al cuerpo y eso afecta a los huesos. ¿Ya? Entonces, en este caso, el ingeniero decía, antes de trabajar se me forran todos, si no, déjenme ahí y no me cojan esa máquina. O sea, es algo a la par de lo que tú estás diciendo de que primero se evita el riesgo. En este caso, primero fue la máquina. En este caso acá, el ejemplo que yo le doy, primero es el operador. Así es, ya veremos más adelante, eso lo veremos en higiene industrial, acerca del tema esto de cómo se originan las enfermedades profesionales, ¿no? Hay una ¿cómo le diría? Un área que se conoce como los medios de transmisión, o sea, cómo ingresan los productos químicos biológicos a nuestro cuerpo, ¿no? Se conoce como el proceso ACME, ¿sí? Entonces ya lo veremos más adelante cuando veamos higiene industrial. Sí lo vamos a ver, creo, como que se llama en este curso un poquito así, a vuelo de pájaro rapidísimo, sobre el proceso ACME, ¿no? Entonces, como indica, pues, Harold, la prevención, ese es como les diría, nuestro diario vivir, lo que nosotros tenemos que transpirar, lo que nosotros debemos convertirlo en cultura. O sea, ustedes como futuros profesionales, ustedes tienen que vivirlo primeramente ustedes, hacerlo una forma de vida desde el punto de vista cultural, ¿no? O sea, hacerlo parte de nuestra cultura, la prevención, ¿no? Hay un dicho que dicen que es mejor invertir que una libra de prevención que después gastar quintales en remediar, ¿no? En enfermedad, ¿no? Porque es mucho más económico. Tal vez usted invierta, se me ocurre en cuestiones monetarias, invierte $10,000, un dueño de empresa, en algún curso de capacitación, y después cuando la persona sufre el accidente, pues vienen las demandas legales y cada dedo, cada parte de nuestro cuerpo tiene un precio, ¿no? Ya tiene un precio, ¿no? Por ejemplo, este dedito vale, se me ocurre, no sé muy bien la tabla ahorita, este dedito vale, ¿qué? $10,000, este vale 30,000, este vale 40,000 y así sucesivamente. No puede ser más o menos, ¿no? El meñique cuesta 800. ¿Mande? El meñique cuesta 800. Bueno, usted sabe cómo que se llaman pero me parece que un poquito más, me parece, porque una vez tuvimos una charla de un inspector del Departamento de Riesgo del Trabajo y él, pues, en esa charla que nos dio, nos daba los costos y hablaba de miles como que se llama. No, o sea, porque yo le digo, porque Sí, cuando estaba laborando, un compañero lamentablemente por imprudencia del compañero al no acatar lo que le decían, se mochó el meñique y solo le indemnizaron $800. Ah, bueno, habría que ver si no le estafaron ahí, porque se puede también ese caso, ¿no? Como a veces Sí, uno, porque las, Puede ser, puede las ser. manos son las que más pagan. La parte de arriba es la que más paga. sí. Yo tengo como dijo el compañero, tengo un compañero que trabajó en la sierra, cortando huesos y todo eso. Se cortó la parte de la uña, del dedo medio, la primera parte de la uña, le dieron $3,000, solo por ese pedazo nada más. Así es. Y hay que también averiguar, ¿no? Porque, miren, tal es el caso, porque se han llegado a escuchar casos de que a veces hay trabajadores que por necesidad ellos mismos se amputan. Eso es como de no creer, ¿no? Se amputan partes de sus dedos, de sus manos y lo hacen pasar como un accidente laboral, ¿no? Para que le indemnicen, como se llama esta parte del dedo. Entonces ahí se hace una investigación bien exhaustiva para ver de quién fue la culpa, ¿no? Si fue del trabajador, si fue realmente del sistema de trabajo, la máquina no tenía un protector adecuado. Bueno, se hace un sinnúmero de investigaciones y de ahí se llega si realmente es
apropiado de que se indemnice o no al trabajador. Porque si el trabajador, por ejemplo, se me ocurre, está trabajando en situaciones que está, no sé, ebrio, borracho, drogado, está con dificultades de problema, entonces ahí no se puede considerar un accidente laboral, ¿no? Sino que ya es un error propio de él. Entonces ahí se tomará otro tipo de acción, ¿no? Bueno, entonces en sí las medidas preventivas, como les decía, nosotros debemos como que se llama tratar de transpirar esto, ¿no? Como ejercicio ustedes lo pueden hacer cada vez que vayan a cualquier lado, ustedes comiencen a visualizar a través de la observación, visualicen y ustedes van a detectar un sinnúmero como que se llama de fallas, de errores que hay, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, entran a un local comercial donde van a comer y todo, y no hay extintores. Ahí no hay extintores, ¿no? Extintores portátiles. No hay señalización. A lo mejor como que se llama, ustedes van a comer y ven una gran cantidad de desperdicios en el suelo, ven perros, ven gatos, ven cucarachas. Bueno, ahí tenemos nosotros problemas de riesgo biológico, ¿no? Las personas que están atendiendo, a lo mejor como que se llama, no están adecuadamente con su equipo de protección personal, no tienen la indumentaria adecuada. O sea, ahí también podemos nosotros ayudar. Hacer esos ejercicios, ¿no? Ir viendo, para que se vaya desarrollando en ustedes esa capacidad de observación y detectar como que se llama riesgo, porque lo van a hacer. Ustedes en este curso lo van a hacer y también a lo largo de todos los cursos, de toda esta carrera, ustedes tienen que desarrollar, ¿no? Cuando entremos en especial a lo que es matrices de riesgo, en lo que es matrices de riesgo, y bueno, cuando ustedes ya realicen este tipo de actividad, ya estaremos a lo mejor ya en clases presenciales y haremos ejercicios en cuestiones de que ustedes identificarán riesgos dentro del instituto, o tal vez yo, por lo general, se manda de trabajo, identificar riesgo en su casa, ¿no? En su casa, identifique parte de su casa y por favor me lo pone en la matriz de riesgo y, y me lo clasifique también en riesgo, ¿no? Porque todos los riesgos tienen también una especie de clasificación, ya veremos mucho más adelante, ¿no? Bueno, continuamos. A ver, ¿qué hora tengo? 9:05, creo que a las 9:30 creo que terminamos la clase, ¿no? Bueno, dentro de los principios de acción preventiva tenemos aquí, tenemos estos 9, puede que hayan más, ¿no? Pero aquí tenemos estos 9, donde dentro de los principios de la acción preventiva es evitar los riesgos, es lo principal que nosotros debemos tener, ¿no? Hay que evitar, no tratar de que el trabajador esté en una situación de riesgo, ¿no? Si es posible que el trabajador no esté en esa situación de riesgo, pues dentro de la acción preventiva tengo como que se llama que buscar la forma de que no hayan riesgo en su trabajo. Tengo que eliminar, minimizar cuestiones de riesgo, ¿no? Dentro de la otra principio de acción preventiva, evaluar los riesgos que no se pueden evitar, ¿no? Entonces, los riesgos que no se pueden evitar, tengo que evaluarlos, valorarlos, para saber qué plan de acción debo hacer. Si tengo que hacer un plan de acción rápidamente, si puede esperar un poquito, o a lo mejor no amerita como que se llama que se haga un plan de acción, porque está dentro de lo tolerable, ¿no? Combatir los riesgos desde su origen. Ya les había indicado que lo primero que uno hace es combatir el riesgo desde su origen. Si no se puede combatir, eliminar el riesgo desde su origen, pues se lo hace desde el medio transmisor, ¿no? Y si ya no se puede ni desde el origen ni el medio transmisor, entonces desde el medio receptor, ¿no? Yo ya tengo que trabajar con el trabajador, si valga la redundancia, ¿no? Tengo que darle equipo de protección personal, tengo que capacitarlo, tengo que informarle, tengo que darle todo este tipo de herramientas para que él pueda trabajar correctamente, ¿no? Este también es otro tema muy interesante, adaptar el trabajo a la persona. Ojo, esto de aquí es un tema de ergonomía, ¿sí? La ergonomía es una ciencia que por lo general busca, ¿sí? Su finalidad es adaptar, ¿sí? El puesto de trabajo hay que adaptarlo al trabajador, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, si yo, por ejemplo, soy una persona que tal vez soy muy corta de piernas, ¿no? Soy muy corta de piernas y no puedo, como que se llama, alcanzar cosas que están elevadas. Bueno, yo tengo que buscar alguna forma que ese trabajador pueda llegar hacia el lugar que él quiere coger algo sin necesidad de que esté estirando las manos, ¿no? Porque cuando uno estira las manos, uno está cometiendo también ahí un error en ergonomía. Uno no puede levantar las manos y trabajar así, no. Uno solamente trabaja a la altura de la cara,
Eso es, la normativa es a la altura de la cara, uno puede ahí trabajar. Ahí no se puede hacer, ¿no? Eso ya lo veremos en economía, más adelante, ¿no? Entonces yo tengo que adaptar ese puesto de trabajo, tengo que adaptarle como que se llama el trabajador, ¿no? El trabajador va a tener mucho tiempo sentado. Bueno, tengo que acondicionarle esa silla, ese puesto de trabajo del que es estar sentado, acondicionarle una silla bien acolchonada, con reposabrazo, con cinco puntos de apoyo, giratoria, que sea reclinable para atrás, o sea, una silla ergonómica, ¿no? Entonces, yo tengo que adaptarle el puesto de trabajo. Está un trabajador, por ejemplo, se me ocurre eh, eh, que tendría que estar levantando cargas. Bueno, tendría que proporcionarle algún tipo de maquinarias para que él, como que se llama, las utilice, ¿no? Y no se exponga, como que se llama, su salud. A eso es que se refiere con adaptar el trabajo, el puesto de trabajo a la persona, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí en principios medidas preventivas, ¿no? Tener en cuenta la evolución de la técnica, ¿no? Entonces siempre estar tratar de siempre estar, como diría, a la par, buscar las tecnologías, las nuevas formas de realizar trabajos, revisar continuamente los procesos de trabajo, porque técnica no solamente es un instrumento, una herramienta, yo puedo, como que se llama, revisar los procesos, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que a lo mejor está realizando mucho movimiento repetitivo. El movimiento repetitivo ocasiona problemas en las muñecas cuando está trabajando con las manos. Se ocasiona problemas con los ligamentos, ¿no? Con los ligamentos, con los tendones. Entonces, eso ocasiona enfermedades, ¿no? Tenemos el túnel carpiano, tenemos el dedo engatillado, tenemos tendinitis, bueno, hay un sinnúmero de problemas que cuando uno hace movimientos repetitivos, movimientos bruscos también. Entonces, yo puedo identificar ese tipo de problemas y puedo dar unas medidas correctivas para que la persona realice movimientos adecuados, ¿no? Y no tenga ningún tipo de problema. Entonces, ahí yo estoy un poquito mejorando la técnica de trabajo, ¿no? A lo mejor se utiliza una herramienta que no es la apropiada, no la agarra adecuadamente, no está ergonómicamente diseñada, bueno, yo tengo entonces que adaptar esa herramienta a él y podría, como que se llama, mejorar la forma de trabajo, ¿no? Sustituir los peligros por lo que entrañe poco o ningún peligro, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, herramientas peligrosas, situaciones peligrosas, entonces buscar la forma de eliminar ese tipo de cosas, ¿no? Pues sustituir significa eliminar. No, usted no debe trabajar con esto de aquí, tiene que hacerlo con lo de acá. Y eso va un poquito relacionado a veces con se conoce como trabajo subestándar, ¿no? A veces cuando las personas, como que se llama, realizan un trabajo, no con la herramienta apropiada, sino que lo realizan con herramientas que no son las adecuadas, ¿no? Se me ocurre, yo necesito clavar un clavo a unos 2 metros de altura. Entonces, como no alcanzo, yo necesitaría una escalera, una escalera o una butaca que sea la totalmente adecuada. Pero viene la persona, coge una silla plástica de esas ahí y se coge y se para ahí en la silla plástica. Entonces es un trabajo subestándar, realizar un trabajo que no está con las herramientas adecuadas, ¿no? Entonces eso también yo debería, como que se llama, estar vigilando, ¿no? Planificar la prevención, integrando en ella técnicas, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo. Eso también es otro punto que siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? O sea, un profesional que se considere un profesional no puede realizar su trabajo si no ha planificado. Debe realizar planificaciones, ¿no? Unas planificaciones semestrales, mensuales, no sé, anuales, debería, como que se llama, hacer. ¿Qué es lo que va a realizar durante determinado tiempo? Y una planificación, pues, consiste en quién lo va a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, cuánto va a costar. ¿Sí? Todo ese tipo de información va dentro de la planificación, ¿no? Voy a capacitar a mis trabajadores o a los trabajadores los voy a capacitar, voy a dar 3, 4 capacitaciones en el año, listo. ¿Cuándo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Quién la va a hacer? ¿Dónde va a ser? ¿Cuánto me va a costar? Voy a hacer, como que se llama, voy a cambiar equipo de protección personal. Bueno, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿No? Voy a hacer control periódico, como que se llama,
de ciertas herramientas, de ciertas maquinarias, de ciertas áreas de trabajo, bueno, ¿cuándo lo voy a hacer? Entonces, en la planificación hay que planificar, ¿no? No podemos nosotros hacer nada si no planificamos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, ¿no? Eso también es mucho interesante, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Por lo general es creo que mucho más económico tratar de buscar acciones preventivas desde el punto de vista a una gran cantidad de personas, ¿no? Porque si yo solamente nomás me dedico al trabajador, se me va a elevar los costos. Por ejemplo, buscar la forma de crear, si yo, por ejemplo, la formación es una medida, podemos decir, colectiva, porque yo, como que se llama, doy un curso de capacitación a 20, 30, 40, 50 personas, estoy capacitando a 50 personas, es mucho más económico que si yo voy a estar de persona en persona capacitando, ¿no? Entonces, eso me va como que se llama, ayudar bastante. Entonces, hay que adoptar bastante medidas colectivas antes que medidas individuales, ¿no? Dar las debidas instrucciones a los trabajadores, bueno, también ese es otro principio de acción, ¿no? Entonces, estos son unos principios que ustedes lo pueden utilizar. ¿Qué es la protección? Bueno, la protección, aquí vemos nosotros, es la forma de cómo yo logro que el trabajador no esté expuesto a ese peligro, ¿no? Y existen diferentes formas de protección. Pueden ser protecciones individuales o pueden ser protecciones colectivas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos los dos tipos, ¿no? La parte de arriba de los dibujos, estamos viendo, esto es una protección individual, ¿no? En donde yo al trabajador, pues, le protejo con la indumentaria, ropa, zapatos, casco, protectores auditivos, protectores de manos, guantes. Acá están protectores visuales como gafas, una máscara protectora para soldar, veo aquí. Veo acá como que se llama un, un tipo como de barbijo en el cual el protector respiratorio, ¿no? Vemos una mascarilla protectora. Estos son como que se llama individuales, ¿no? Y en la parte de abajo, en cambio, vemos señalización. Esta señalización, pues, es una forma de protección colectiva, porque esta señalización no solamente me sirve para una sola persona, sino que me sirven para todos los que circulen por esa área, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos nosotros protección de temperatura, vemos protección como que se llama en cuestiones de radiación, cuestiones de biológica, vemos acá como que se llama levantamiento de carga. Bueno, existe una gama impresionante de señalización que ya vamos a ver mucho más adelante acerca de ese tema, ¿no? Entonces, esto es la protección, tratar de que el trabajador esté protegido, y esto puede ser individual o puede ser como que se llama colectivo, ¿no? Aquí vemos la normalización, ¿no? Entonces, creo que vimos la vez anterior, creo que en las primeras clases, o si fue en la introductoria, vimos un poquito sobre el marco legal. Dentro de la normativa legal de seguridad existe una gran cantidad de información desde el punto de vista legal que nos puede ayudar a nosotros a ampararnos en eso, ¿no? Porque nosotros después podemos decir, bueno, vamos nosotros a implementar este sistema de trabajo, vamos a implementar este equipo de protección personal, vamos a implementar este equipo de protección colectiva basándome en la ley, en el acuerdo, en el convenio, en el decreto, en el manual o en la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, esto de la normalización se refiere a todo lo que por lo general nos recomiendan cómo nosotros debemos aplicar técnicas, equipos de protección personal, sistemas de trabajo, herramientas, maquinaria, ¿no? Esto encierra lo que es la normalización. Y tenemos acá lo que son la señalización, que les había indicado, es una forma de comunicación visual, aunque dentro de las señalizaciones nosotros nos podemos comunicar visualmente, nos podemos comunicar auditivamente, nos podemos comunicar táctilmente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, estos son unos ejemplos de comunicación visual, ¿sí? Hay una serie de dibujos, estos dibujos se conocen como pictogramas, son unos pictogramas, y si se dan cuenta, existen colores. Cada color tiene un significado, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos el color verde, lo utilizamos solamente para las señalizaciones que son de evacuación y también como información de dónde está el botiquín o el puesto
de auxilio inmediato, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos el color verde para lo que son señalizaciones de evacuación, ¿no? Ahí entran salidas, hay flechitas, ahí bajan las escaleras, ahí vaya por aquí, bueno, cosas así. Entonces, siempre se utilizan es para evacuación el color verde. Y como ustedes ven, de fondo color verde y las letras color blanco, ¿no? O el pictograma de color blanco, también se sabe cómo se llama utilizar, ¿no? Esto que está aquí de color amarillo, que es en forma de triángulo, también se lo pueden, hay unos que los ponen como que se llama en forma rectangular, pero lo ideal, la normativa indica que tiene que ser en forma de triángulo, sirve como señalización de prevención. Prevención. Sí, siempre se utilizan esto de prevención, donde me indican que hay un riesgo latente ahí, ¿no? Que yo tengo que tener mucho cuidado porque me puede pasar algo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, hay una caída, caída de un barranco, entonces pongo una medida preventiva. A lo mejor, como que se llama, pongo ahí, es un sitio donde si yo prendo un fósforo me puedo incendiar, bueno, se puede poner ahí. Se puede, como que se llama, en los, donde están las cajas de breque, indicándome que existe un riesgo eléctrico, que me puedo, como que se llama, electrocutar, ¿no? Hasta lo puedo poner, como que se llama, en un lugar donde hay un perro que sea muy bravo, ¿no? Entonces peligro, como que se llama, perro bravo, no sé cómo le puedo poner, ¿no? Entonces, estas de color Ingeniero, amarillo, esta de color amarillo, fondo amarillo y pictograma de color negro son medidas de prevención. Dígame, Carla. ingeniero, los puertos tienen un semáforo que indica la operatividad del puerto, por ejemplo en Fertiza o Contecón o Andipuerto. Si es verde, quiere decir que las operaciones son normales. Si es naranja, que hay unas precauciones. Y si es rojo, que las actividades totalmente se paralizan. Ejemplo, en el terremoto del 16 de abril del 2016, creo que fue, en el terremoto, pusieron las señaléticas en color naranja, estaban en verde y de ahí pusieron el semáforo en color naranja, porque había precauciones, pero no se detuvieron las actividades. Yo imagino que era por el miedo a las réplicas y esas cosas. Claro, claro. Sí, nosotros, por ejemplo, en seguridad, por ejemplo, en lo que es gestión, gestión del riesgo. La gestión del riesgo, por lo general, como estamos ahorita, ¿no? Los COEs cantonales y también la Secretaría de Gestión de Riesgo, ellos utilizan también un tipo de señalización con colores. Ellos utilizan 4 colores: el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Estos son los 4 colores que ellos utilizan, ¿no? En donde, por ejemplo, el verde es que no pasa nada, todo está tranquilo. Ya el amarillo hay que tener un poquito más de atención, estar atento. El naranja, las personas comienzan ya tal vez a evacuar, a movilizarse, y rojo, pues ya inminentemente significa un estado totalmente de alerta, ¿no? Hemos utilizado también nosotros, por ejemplo, aquí 3 colores con esto del confinamiento, ¿no? Utilizamos el verde, el amarillo y el rojo de la semaforización que decía, ¿no? Verde significaba que estábamos totalmente, no hay ninguna dificultad, podíamos nosotros andar con precaución, pero podíamos andar. Amarillo, que nos daban ciertas restricciones, y rojo, pues era totalmente que teníamos que estar encerrados en nuestros hogares, ¿no? Había toques de queda y todo ese tipo de situación. O sea, acá también en el área laboral utilizamos nosotros colores, ¿no? Entonces, como les decía, en estas formas, utilizamos formas y utilizamos colores, ¿no? Entonces ya dijimos, verde es netamente para evacuación o para indicar dónde está el botiquín, dónde está, como que se llama, el puesto de auxilio inmediato. También se utiliza mucho, por ejemplo, para poner dónde está la ducha, para cuando uno, por ejemplo, trabaja con contaminantes químicos, si por si acaso una persona se contamine su ropa o aparte de su cuerpo con alguna sustancia química que sea un ácido o sea alguna sustancia corrosiva, entonces uno va a carrera y se ducha, se baña rapidito y se saca la sustancia química, ¿no? También hay una que sí es para lavado de ojos, bueno, ya veremos más adelante, ¿no? Este tipo de señalética que estoy aquí, en donde está el círculo con una franja de 45 grados, parece que es, ¿sí? Que el fondo es blanco, el círculo rojo y el pictograma negro. Esta es una señalización de prohibición, ¿sí? Todo lo que esté indicado ahí con el pictograma significa que no se puede hacer, prohibido, como que se llama hacerlo, ¿no? Entonces, es prohibición,
precaución, ¿sí? Donde como que se nos están diciendo de precaución, de emergencia, el verde, y estos que son de color azul con blanco, ¿sí? En donde vemos que el fondo de del círculo, en forma circular, es azul y los pictogramas son de color blanco. Estos significan que son unas señaléticas de obligación, ¿sí? Lo que está indicado en el pictograma me está diciendo que yo estoy obligado a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí está indicando que estoy obligado a utilizar casco. Si aparecen como que se llaman unas botas, estoy obligado a utilizar las botas. Si aparece una persona con unos protectores auditivos, estoy obligado a utilizar en esa área los protectores auditivos, ¿no? Entonces, todos los pictogramas que indiquen aquí me está diciendo que yo estoy obligado a realizar determinada acción, ¿no? Sí. Este otro de acá, pues, por lo general, no sé por qué está de color rojo, porque por lo general siempre se lo utiliza de color verde, ¿sí? Que es, por ejemplo, bajar las escaleras, esto es salidas de, como se llama, de emergencia, debería estar de color verde y no así de color rojo, ¿no? Puede ser que tal vez, como que se llama, sea salida de emergencia contra incendio, porque también el cuerpo de bomberos, en lo que es lucha contra incendio, se utiliza la señalética de color rojo, así, y fondo blanco se la utiliza para identificar el extintor, la escalera de salida, ¿cómo que se llama? La escalera, hay escaleras manuales que se utilizan, las bocas de incendio también se saben poner este tipo, como que se llama, de señalética, ¿no? Entonces, se me ocurre que puede ser una salida de emergencia, una escalera de emergencia, ¿sí? Para cuando hay incendio. Entonces, ahí sí está adecuado, ¿no? Se utiliza este tipo, como se llama, de señalización de color rojo, cuando se utiliza contra salida de emergencia contra incendio. Pero por lo general, salidas de emergencia, evacuación es de color verde. Este es netamente por aquí, si es que existiera algún tipo de incendio, se utiliza este tipo de escalera, ¿no? ¿Preguntas? Continuamos. También esto se utiliza, disculpe, lo que son los planos de contingencia. Creo que usted ya habló también, sí. Sí, ese es otro, ese es un tema que también lo vamos a ver. Ustedes van a ver una materia que se llama plan de emergencia y simulacro. Entonces, en el plan de emergencia y simulacro, eso lo ven ustedes en cuarto semestre, ven ustedes eso, en donde netamente ustedes van a aprender cómo realizar un plan de emergencia, cómo realizar un plan de contingencia, cómo se elabora, en qué normativas, cómo que se llama, uno debe también ampararse. Y ustedes lo van a elaborar. Tal es el caso que yo con mis estudiantes, por lo general, he tenido la suerte de dar esa materia, y con ellos hemos elaborado el plan de emergencia del Instituto Juan Bautista Aguirre, de las dos sedes, de sede Julio Carchi y sede principal, ¿no? Y también les enseño a elaborar planes de emergencia para eventos masivos. Cuando uno tiene, por ejemplo, el plan de emergencia para eventos masivos, o lo podemos decir también como un plan de contingencia para eventos masivos, que es un poquito mucho más pequeño. Entonces, también lo hemos hecho, ¿no? Entonces ustedes ya más adelante, en cuarto semestre, verán ese tipo de trabajo, ¿no? Aquí vemos nosotros un poquito los colores, como les indicaba, el rojo, el amarillo, el azul y el verde son los colores que se utilizan. El contraste es blanco, el contraste viene a ser como el fondo. La finalidad aquí me indica, ¿no? Señal de prohibición, peligro, alarma, materiales y equipos de lucha contra incendios. Por lo general se utiliza el color rojo, ¿no? Y indicaciones, indica comportamientos peligrosos, alto paradas, dispositivos de emergencia, evacuación, pero en el caso de que sea de lucha contra incendios, ¿no? El color amarillo tiene por lo general un contraste, como que se llama, en lo que tiene que ver con el marco, es de color negro, fondos amarillos, es señal de advertencia de peligro, atención, precaución, verificación, ¿no? El azul con blanco siempre es señal de obligatoriedad, no obligación, ¿no? Entonces, por lo general, si yo voy a estar en un área de trabajo y vemos esta tipo de señalética, me indica cómo debo yo comportarme, ¿no? ¿Qué equipo debo yo, cómo que se va a utilizar? Y el verde con blanco se utiliza para señales de salvamento o de auxilio, situaciones de seguridad. Se pone esto en puertas de salidas, pasajes, en materiales, puestos de salvamento o socorros locales.
Y también se lo utiliza para vuelta a la normalidad, ¿no? Puntos de encuentro, pero también se lo utilizan mucho en sitios donde uno se va, como que se llama, a reunir, ¿no? Entonces estos son más o menos los colores y las finalidades, ¿no? Para la cual, como que se llama, se utiliza, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí están como que se llama las diferentes figuras, las formas geométricas y los significados, ¿no? Entonces aquí tenemos que es de prohibición, obligación, advertencia, de aquí en condiciones de seguridad, rutas de escape, equipos de seguridad, ¿no? Y como les indiqué, esto de aquí también se utiliza para seguridad contra incendios. Netamente, el color rojo es netamente para lucha contra incendios, ¿no? Y también se lo utiliza como que se llama en la parte como obligación, el color rojo, o sea, aquí está en forma circular, no es una franja, ¿no? Bueno, tengo aquí 9:31, creo que se nos acabó el tiempo. A ver. Listo. Bueno, según mi horario, ya de aquí nos vemos es mañana miércoles. Van a tener ustedes desde las 7 hasta las 8 de la mañana, horas asincrónicas. Significa que en el transcurso del día he de subir algún tipo de tarea para que ustedes mañana, 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana, ustedes la puedan realizar, ¿no? La puedan realizar en esa hora, ¿sí? Y de ahí no nos vemos hasta el día viernes, que tenemos un día bastante largo, porque tenemos 3 horas y media de clase, ¿no? Tenemos 1 hora y media de clase sincrónica y 2 horas de clase asincrónica. La semana pasada no la pudimos tener porque estuvimos en estas cuestiones de los exámenes complexivos. Ojalá en esta semana no pase nada, entonces vamos a trabajar fuertemente el día viernes para seguir comentando, ¿no? Preguntas, consultas. ¿Alguna tarea para el viernes que tenemos clase otra vez con usted online? No le entendí. ¿Alguna tarea? No, nada, ninguna tarea. No, y ya mismo en el transcurso del día, ustedes revisen la plataforma porque les he de poner una tarea para mañana. Porque ustedes mañana tienen de 7 de la mañana a 8 de la mañana, tienen clases asincrónicas. Significa que ustedes deben ir a la plataforma y revisar qué hay en la plataforma, ¿no? Entonces yo voy a dejar hoy día una pequeña tarea para que la hagan en esa hora de clases. ¿Sí? Ustedes bajan ahí y comienzan a hacer, ¿no? Entonces, yo a las 7 de la mañana yo mandaré un mensaje por teléfono para que se reporten, para calificar la asistencia y de ahí como se llama para que vean también cómo que se llama la tarea, ¿no? Listo, a ver, déjeme tomar aquí un print de los que están aquí presentes para tomar la lista, ¿no? Ya está el ingeniero Raúl Guayamabe, ingeniero, muy buenos días. Buenos días, ingeniero. Gracias por esperar un ratito. Ingeniero, otra No se cosa preocupe. salido de tema. Usted que siempre, que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escucha. Oiga, ingeniero, esa Cuénteme. situación que enviaron de talento humano, si tiene un ejemplo mi siempre me Ya, hago bola con eso. se lo envío por WhatsApp, ¿le parece? Lo puede Sí, descargar sí, ahí. sí, chévere, ayuden, porque eso es hasta las 12 lo que hay que enviarlo. Sí, sí, ya le envío. Ah, listo, ya lo voy a dejar como hospedador entonces. Listo, ingeniero, ya está como hospedador. Bueno,